Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, bueno, este es el video que les había prometido eh, de, de la clase para reponer la clase. Em, digamos, antes de empezar, nada más quisiera insistirles una vez más que eh, por favor no se queden con ninguna duda. Si les surge alguna consulta con cualquier cosa del, del video, por favor me dicen. Digamos, lo estamos haciendo así por circunstancias excepcionales, pero ellos ustedes no tienen que, ¿cómo se llama? No tienen que verse sacrificados por eso. Entonces, de verdad, si alguna cosa de todas las que digo acá no les queda totalmente clara, por favor, nada más me dicen y yo con todo gusto les explico, ya sea por correo, por Telegram o si necesitan, hacemos una reunión de Zoom, pero de verdad, por favor, no, si les surge alguna consulta, no duden en preguntarme. ¿Ok? Eh, entonces, bueno, el video lo voy a hacer completo de toda la tesis 8, porque ya, digamos, ya habíamos arrancado con la tesis 8 y habíamos visto varias cosas, pero digamos, como yo les dije que lo quería hacer, que el modo en que yo quería ver el tema era como con un enfoque que fuera la introducción de ustedes a la teoría de juegos. Entonces preferí hacer el video del tema completo para que no quede cortado. Y así, digamos, también aprovecho para repetir el tema para los que no pudieron venir, que fueron la mayoría de ustedes, la última clase teórica que tuvieron el repaso de macroeconomía. Entonces, así aprovecho y cubro eso para los que no pudieron estar y bueno, así los que sí pudieron estar lo repasan. Y así ya no me queda, digamos, no me queda separado los temas. Entonces, bueno, la tesis 8 ya con esto terminamos materia del segundo parcial. Es sobre todo el tema de oligopolio. Eh, pero yo el enfoque que le quise dar es de introducción a la teoría de juegos. ¿Por qué? Porque hasta ahora habíamos visto decisiones en contextos no estratégicos. ¿Ok? Cuando estudiamos teoría del consumidor para el primer parcial, pensábamos en un consumidor aislado que simplemente tomaba acomodados los precios y sujeto a que tenía un presupuesto limitado y trataba de comprar aquello que más le gustaba. Luego, cuando estábamos estudiando a las empresas perfectamente competitivas, todas las empresas eran tan pequeñas que ninguna ocupaba ser estratégica. Eh, Todas sabían que eran demasiado pequeñas como para influir en el mercado, entonces tomaban las decisiones sin considerar las elecciones de las demás empresas. Y el monopolio, que fue el otro extremo que habíamos visto, a pesar de ser el otro extremo, eh, en términos de grado de competencia, la verdad, la naturaleza del problema seguía siendo uno de decisión individual, no estratégica. ¿Por qué? Porque el monopolio directamente no tenía otros competidores, entonces no tenía que preocuparse por su influencia sobre ellos. Entonces, pensar en el caso intermedio es, no, no hay una sola empresa, pero las que hay no son tomadoras de precios, sino que saben que influyen en el resultado de mercado. Eso obliga a que se tengan que comportar de manera estratégica, de que acaben decidiendo las cantidades que ofrecen en equilibrio con base en las cantidades que las otras empresas que componen el mercado también acaban ofreciendo en equilibrio. Y bueno, el modo de modelar decisiones estratégicas o contextos estratégicos es con teoría de juegos, la manera en que en economía se ha venido haciendo de forma predominante. Entonces, básicamente ese es el objetivo de lo que les quiero enseñar en este video. Pues empezamos a arrancar con ¿qué es un juego? Bueno, un juego es una representación de un contexto estratégico.
Pero ¿cómo se modela un contexto estratégico formalmente? Bueno, decimos que un juego en forma normal es una terna compuesta por un conjunto de jugadores y tenemos I mayúscula agentes, un número finito de agentes, es lo que nos interesa en este contexto. Cada uno de sus jugadores en el conjunto I de agentes tiene un conjunto de estrategias puras S sub I. ¿Ok? Eh, digamos, para nosotros, estrategias va a ser sinónimo de estrategias puras porque son los contextos que nos interesan para los modelos que vamos a estar estudiando. Pero básicamente, para que entiendan por qué vale la pena hacer esa distinción de estrategias puras, bueno, es por contraposición a estrategias mixtas. Digamos, estrategias puras lo pueden pensar como directamente una acción. ¿Ok? Yo decido traiciono, no traiciono, juego piedra, juego papel, juego tijera, etcétera. En cambio, las estrategias mixtas es, en vez de yo decidir acciones, yo decido distribuciones de probabilidad sobre las acciones. Decido juego piedra, papel y tijera con un tercio de probabilidades cada uno. O tiro el penal a la derecha con un 50% de probabilidades, tiro el penal a la izquierda con un 50% de probabilidades. Entonces, digamos, a nosotros no nos va a interesar tanto pensar en estrategias mixtas, pero más adelante, cuando ustedes lleguen al curso de teoría de juegos, ahí sí van a ser importantes. De momento, para nosotros, estrategias y estrategias puras van a ser sinónimos. Nada más nos interesan acciones determinísticas. La gente va a hacer esto, ¿ok? No va a aleatorizar entre sus acciones. Y por último, la parte más importante es para cada jugador hay una función de pagos y precisamente esto es lo que hace que estemos en un contexto estratégico. Hasta ahora, las elecciones que habíamos estado estudiando, las funciones de pagos o las funciones de utilidad, iban solo desde mi conjunto de estrategias o de mi conjunto de acciones hacia los números reales. Es decir, no me importaba qué era lo que hacían los otros participantes del juego, por decirlo así. Ahora sí me importa. Ahora mi función de utilidad va del producto cartesiano de todos los conjuntos de estrategia hacia los reales. ¿Y por qué? Porque ahora mi utilidad no solo depende de lo que hago yo, sino que depende de lo que hacemos todos los que participamos en este contexto estratégico. Entonces, los argumentos o los inputs de la función de utilidad son perfiles de estrategias. Perfiles de estrategias básicamente son eh, acciones que eligen, digamos, combinaciones de acciones que eligen todos los participantes en el juego. ¿Ok? Ya no depende solo de lo que hago yo, depende de lo que hago yo y de lo que hacen todos los demás. Entonces, bueno, esto lo podemos entender mejor con algunos ejemplos. Perdón, esto. Entonces, el caso más clásico que seguro ustedes recuerdan perfectamente de Introducción a la Economía, el dilema del prisionero. En verdad, hay un montón de contextos en que se puede plantear. Este es uno de tantos. Dos prisioneros son interrogados por separado. Son sospechosos de un crimen, pero la policía eh, ¿cómo se llama? La policía los tiene encerrados, pero no tiene evidencia suficiente para condenarlos por sus peores crímenes, digamos. Entonces, los interroga por separado y les ofrece el siguiente trato. Si ninguno confiesa, entonces permanecen encerrados por sus crímenes menores. Si uno confiesa y el otro no, al que confiesa le reducen 10 años de condena y al otro le dan 15 años extra por sus crímenes graves, y si ambos confiesan, entonces ambos reciben 5 años más de condena. Entonces, bueno, ese contexto, ¿cómo lo podemos modelar en el lenguaje de lo que pusimos antes? Bueno, el conjunto de jugadores es los prisioneros uno y 2. El conjunto de estrategias que tiene cada uno es el mismo. Ambos pueden confesar o no confesar. Y los pagos, el modo en que los modelamos fue pensando que, digamos que, que que los pagos son directamente menos la cantidad de años extra que me daría cada resultado. Entonces, si los dos confesamos, entonces ambos recibimos 5 años de cárcel adicionales.
Si uno confiesa y dos no confiesa, entonces a 10 le reducen 10 años de cárcel, perdón, al jugador uno le reducen 10 años de cárcel, a dos le aumentan 15 años de cárcel. A la inversa, si uno no confiesa y dos sí confiesa, entonces a uno le suben 15 años de cárcel y a dos le reducen 10 años de cárcel. Y si ninguno de los dos confiesa, entonces los dos acaban tal como están. Digamos, en la clase teórica me preguntaron, ¿y qué pasaría si los prisioneros fueran altruistas o si creyeran en el honor entre ladrones o son muy amigos y en realidad no se quisieran delatar? Y lo único que pasaría es que hay que cambiar los pagos. Eso es todo. O sea, este es el modo en que esta es la manera en que se modela típicamente esta situación. Es el dilema del prisionero, y es esto, pero es perfectamente posible pensar en una situación en la cual ambos se aprecian mucho y no tengan una cierta noción distorsionada de lo que es el honor, entonces no están dispuestos a delatar al otro prisionero. Entonces, ¿qué habría que hacer? Nada más, nada más sería de que la utilidad de confesar siempre sea, no sé, -500. Incluso si el otro no confiesa, o sea, es solo un asunto de remodelar los pagos. La teoría de juegos es suficientemente flexible como para estudiar un contexto como ese también. Nada más que en este estamos pensando en decisiones muy individualistas, pero perfectamente podríamos modelar con pagos distintos un resultado que incorpore altruismo. Pero de momento nos quedamos con este. Ahora, algo muy atractivo que probablemente ustedes recuerden también de introducción a la economía es que cuando solo tenemos dos jugadores y los conjuntos de estrategias de ambos son finitos, entonces podemos resumir el juego en forma normal, es decir, conjunto de jugadores, conjuntos de estrategias y pagos, lo podemos resumir en una matriz de pagos. ¿Ok? Eh, eh, por ejemplo, vean que jugador uno elige filas, jugador 2 elige columnas, y si los dos confiesan, entonces -5, -5. Los dos confiesan, -5, -5. ¿Ok? Si uno confiesa y dos no confiesa, 10 y -15, 10 -15. A la inversa acá, -15, 10. Si ninguno de los dos confiesa, 0, 0. Entonces, siempre que nosotros tengamos solo dos jugadores y los conjuntos de estrategias de ambos sean finitos, siempre podemos representar el juego con una matriz de pagos. Esto es bastante útil, se puede extender incluso hasta tres jugadores. Digamos, cuando tenemos tres jugadores y todos tienen conjuntos de estrategias finitos, entonces lo podemos modelar como uno escoge filas, dos escoge columnas, tres escoge matrices. Entonces, es también una representación bastante compacta. Ya a partir de cuatro jugadores ya no tenemos un modo así de compacto de representar el juego, pero bueno, al menos en estos escenarios simplificados es bastante útil. ¿Ok? Ahora bien, la teoría de juegos no tiene que limitarse a estudiar contextos con conjuntos de estrategias finitos, y precisamente para eso es que nos interesa estudiarlo ahora, para estudiar oligopolios. En particular, empezamos con el oligopolio de Cournot, en el caso en que solo hay dos empresas, el duopolio de Cournot. Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, tenemos dos empresas. Las empresas venden un bien homogéneo, que eso se ve en que ambas enfrentan una misma curva de demanda. ¿Ok? Curva de demanda por el bien que venden, depende de la cantidad que venden las dos simétricamente. Ambas empiezan de, ambas enfrentan la misma curva de demanda, venden un bien homogéneo, son empresas idénticas, ambas tienen costos marginales constantes e iguales a este parámetro C. ¿Ok? Y compiten eligiendo cantidades. ¿Ok? Ese es básicamente el estilo de competencia de Cournot. No hay un montón de empresas como en competencia perfecta, no hay solo una como en el monopolio. Hay dos empresas y compiten entre ellas eligiendo cantidades. ¿Ok? Entonces, ¿cómo modelamos esto en el lenguaje que pusimos al inicio?
El conjunto de jugadores es empresa uno, empresa 2. Los conjuntos de estrategias son el intervalo de cero a más infinito para las dos. ¿Por qué? Porque ellas están compitiendo, eligiendo cantidades. Entonces, las estrategias que tienen a su disposición son de cualquier cantidad no negativa. Pueden decidir la cantidad que quieran, puede que algunas sean más convenientes que otras, lo van a hacer, pero en principio esas son las estrategias que tienen a su disposición. Y los beneficios que enfrentan, o perdón, las funciones de pago son sus ganancias, son sus beneficios. En concreto, precio por cantidad, Q sub I, menos costos C por Q sub I. ¿Ok? Y de nuevo, acá ya se está apreciando que este es el caso, y que esto ya va siendo un caso intermedio entre competencia perfecta y monopolio. ¿Ok? No es competencia perfecta porque ya esto de acá, el precio, ya no es un parámetro, sino que las empresas sí observan la función de demanda del mercado en el que están. Saben que influyen sobre el precio. Ya no tienen. ¿Cómo se llama? Ya el precio P no es un parámetro, ¿ok? Ahora P depende de mis cantidades. Ahora bien, no estamos en un monopolio. P no solo depende de mis cantidades, sino que depende también de las cantidades que ofrece mi rival. Y esto es lo que lo vuelve un contexto estratégico, esto es lo que lo vuelve una situación en la cual la teoría del juego se vuelve apropiada. Yo estoy decidiendo lo que hago, tomando en cuenta lo que hacen mis rivales. ¿Ok? Eso entra en mi función de utilidad. En este caso, mi función de beneficios. Ahora bien, a nosotros no nos interesa solo decir, bueno, este es un contexto estratégico, un modo de escribirlo formalmente sería esto, ¿ok? Eso es importante, pero lo que más nos interesa es utilizar esas modelizaciones para hacer predicciones. Eh, ¿Cómo llamamos esas predicciones? Bueno, las solemos llamar conceptos de equilibrio. ¿Ok? Y el concepto de equilibrio más ¿cómo se llama? Más popular en teoría de juegos es el equilibrio de Nash. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste un equilibrio de Nash? Bueno, hay un perfil de estrategias, ese asterisco es un equilibrio de Nash, sí, para todo jugador y se cumple esta condición de acá. Es decir, que si todos los demás están jugando las estrategias asterisco, yo quiero jugar la estrategia asterisco. ¿Ok? Si todos los demás están jugando la estrategia asterisco, dado eso, entonces lo mejor que yo puedo hacer es elegir la estrategia asterisco. Ese es el argumento maximizador de mi función de pagos. Y eso es cierto para todos los participantes del juego. ¿Ok? Entonces, un modo de resumir esto es, yo optimizo dado lo que hacen los demás y todos estamos haciendo eso. Todos estamos optimizando dado que los demás estamos optimizando. ¿Ok? Un modo de escribir esto también sería que nadie desea desviarse unilateralmente, nadie tiene incentivos al desvío. Este conjunto de estrategias es un equilibrio de Nash. Nos preguntamos, bueno, y un modo de verificarlo es, dado que todos los demás están haciendo las estrategias, ese asterisco, yo tendré incentivos a quedarme con las estrategias, con mi estrategia asterisco, o yo quisiera desviarme a otra cosa. Si tengo incentivos a desviarme, entonces este no es el argumento maximizador de mi función de pagos, dado que los demás ejecutan las estrategias asterisco, entonces no sería un equilibrio de Nash. Entonces, otro modo de entender equilibrio de Nash es una situación estable, una situación en la cual nadie tiene incentivos a desviarse. ¿Ok? Entonces, yo he insistido varias veces en este asunto de teoría microeconómica, son problemas de optimización y condiciones de consistencia agregada. Digamos, tal vez con esto ya me crean, ¿verdad? Digamos, esto es precisamente eso. O sea, en el dilema del prisionero estamos resolviendo un problema de optimización. Lo que pasa es que el problema es que los problemas de optimización son de una naturaleza enorme. Simplemente es, yo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo dadas mis restricciones. Eso es un problema de optimización. No necesariamente siempre es un lagrangiano, no necesariamente siempre es derivar e igualar a cero. ¿Ok? Pero siempre estamos pensando en gente tratando de hacer lo mejor que puede, dadas las restricciones que enfrenta. A eso nos referimos con que esto sea el argumento maximizador y que todo el mundo esté haciendo eso. Esa es la consistencia agregada
que se resume en que esta condición se tenga que cumplir para todos los jugadores, sí. Entonces, un equilibrio de Nash captura esa noción. Estamos optimizando todos, dado que todos estamos optimizando. ¿Ok? Dado lo que los demás están haciendo, dado que lo que los demás están haciendo es ese asterisco, yo tengo incentivos a hacer ese asterisco, sí o no. Si sí, entonces hay estabilidad, hay equilibrio de Nash. Si no, hay incentivos al desvío, eso no es un equilibrio, no es una situación estable. ¿Ok? Pero tal vez podamos entender mejor la fuerza que tiene este concepto resolviendo los equilibrios de Nash de los ejemplos que teníamos antes. Por ejemplo, en el que teníamos antes del dilema del prisionero. ¿Ok? ¿Qué sería un equilibrio de Nash? Todo mundo tiene que estar haciendo lo mejor que puede, dado que los demás también están haciendo lo mejor que pueden. Entonces, un modo muy práctico de hacer eso es encontrar la mejor respuesta de cada jugador a cada estrategia posible de los demás. ¿Ok? Entonces, dado lo que hace jugador 2, ¿qué es lo mejor que puede hacer jugador 1? Examinemos. Dado que jugador 2 confiesa, jugador 1, ¿qué es lo mejor que puede hacer? ¿Confesar o no confesar? Dado que jugador 2 confiesa, lo mejor que puede hacer jugador 1 es confesar, porque así recibe un pago de -5 en vez de uno de -15. Dado que jugador 2 no confiesa, ¿qué es lo mejor que puede hacer jugador 1? Lo mejor que puede hacer es confesar, así recibe un pago de 10 en vez de uno de 0. Ahora, análogamente, dado que jugador 1 confiesa, ¿qué es lo mejor que puede hacer jugador 2? Y lo mejor que puede hacer es confesar, así recibe -5 en vez de -15. Dado que jugador 1 no confiesa, ¿qué es lo mejor que puede hacer jugador 2? Y lo mejor que puede hacer es confesar, así recibe un pago de 10 en vez de un pago de 0. Entonces, la, el único contexto en el cual ambos están optimizando, dado que los demás están optimizando, dado que el otro está optimizando, es donde coinciden las mejores respuestas. -5, -5, perdón, confesar, confesar. ¿Ok? Entonces, el único equilibrio de Nash de este juego es confesar, confesar. Esa sería la predicción que haríamos para este juego. Los dos acaban confesando. Ahora bien, lo interesante de esto y lo que hace que el dilema del prisionero sea tan popular es que el resultado al que llegan los agentes persiguiendo sus intereses privados no es Pareto óptimo. ¿Ok? En concreto, para los participantes del juego, esto está Pareto dominado por no confesar, no confesar. Si los dos se hubieran quedado callados, tendrían ambos pagos de 0 en vez de ambos pagos de -5. ¿Ok? Pero no confesar, no confesar no es un equilibrio de Nash. ¿Por qué? Porque cualquiera de los dos tiene incentivos al desvío. No confesar, no confesar ese equilibrio de Nash. Hey, eh, cómo refutamos eso? Si dos juega no confesar, jugador uno no tiene incentivos a quedarse en no confesar, tiene incentivos a desviarse a confesar para recibir un pago de 10 en vez de un pago de 0. Entonces ya como jugador uno tiene incentivos al desvío, eso no puede ser un equilibrio de Nash. Solo en confesar, confesar, nadie tiene incentivos al desvío. Si jugador 2 juega a confesar, jugador uno tiene incentivos a confesar, sí, no tiene incentivos a desviarse hacia no confesar, no tiene una desviación unilateralmente beneficiosa. ¿Ok? Si jugador uno juega a confesar, jugador 2 tiene incentivos a quedarse en confesar, sí, si se desvía, más bien va para un pago de -15, entonces no tiene incentivos a desviarse. Entonces, el único equilibrio de Nash en este juego es confesar, confesar. Ahora, para el juego que nos interesa todavía más, el duopolio de Cournot. Ey, nosotros tenemos que buscar el argumento maximizador de la función de pagos. Ey, pero en este caso, la función de pagos es la función de beneficios. Entonces, la empresa 1 tiene que estar optimizando dado lo que hace la empresa 2. ¿Ok? Entonces, dado Q sub 2, la empresa resuelve maximizar con respecto a Q sub 1 sus beneficios. Desglosamos un poco más desarrollamos un poco más los beneficios y nos queda esta expresión que tenemos acá. Calculamos, sacamos las condiciones de primer orden, ignorando la restricción de no negatividad, en equilibrio se va a cumplir igual. Y derivamos esto, igualamos a 0 y lo que nos queda es A menos 2B Q sub 1
menos B Q sub 2 menos C. ¿Ok? Eso igualado a cero. Y de inmediato vemos que se cumple la condición de segundo orden, entonces estamos garantizándonos un máximo solo con la condición de primer orden. Entonces, de esta expresión de acá, simplemente ahí despejamos, pasamos al otro lado 2b con sub 1 y dividimos ambos lados por 2b y lo que nos queda es que lo óptimo para la empresa uno para jugar lo óptimo, la estrategia óptima para la empresa uno dado lo que hace la empresa 2 es esto que tenemos acá. A esto a veces se le suele llamar función de mejor respuesta. ¿Ok? Eh, eh, Sí, del mismo modo que en el dilema del prisionero, la función de mejor respuesta era una función constante. Si dos juega a confesar, yo voy a confesar. Si dos juega a no confesar, entonces yo voy a confesar. Ok, en este caso es una función con un poco más de cara de función. Entonces lo que nos dice es, dado lo que hace el otro, ¿qué es lo mejor que voy a hacer yo? Ok, dado Q sub 2, ¿qué es lo mejor que puede hacer la empresa uno? ¿Ok? Esa es su función de mejor respuesta. Aunque digamos, ustedes tienen que tener cuidado sobre cómo interpretan esto, porque llamarle a esto función de mejor respuesta les puede dar una idea errónea sobre que hay dinámica en este juego. En este juego no hay dinámica. ¿Ok? Las dos empresas eligen simultáneamente sus cantidades. ¿Ok? No es que una observa la cantidad de una y luego decide lo que hace con base en ello. O sea, función de mejor respuesta es hasta cierto punto un nombre mal puesto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en realidad no hay respuesta. O sea, no es que uno le está contestando a algo que hizo la empresa 2. No, nada más es un modo sintético de resumir que dado lo que sea Q sub 2, que yo lo tomo como fijo, no lo puedo alterar. Dado lo que sea Q sub 2, lo mejor que puede hacer, que podría hacer la empresa uno es esto. ¿Ok? Pero en ningún momento la empresa uno observa Q sub 2. ¿Ok? En este juego en particular. Análogamente, porque el problema es simétrico, la mejor respuesta de la empresa 2 sería esto que tenemos acá. ¿Ok? Nada más es cuestión de cambiarle los subíndices. Ahora bien, el equilibrio de Nash nos dice, todo el mundo está optimizando dado lo que hacen los demás, ¿ok? O bien, todo el mundo está optimizando dado que todos estamos optimizando. Entonces, en un equilibrio de Nash, todo el mundo tiene que estar jugando su mejor respuesta. Entonces, eh, el equilibrio de Nash son las cantidades Q sub 1 y Q sub 2 asterisco que solucionan este sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones en el cual ambos están optimizando, dado que ambos están optimizando, dado que ambos están optimizando. ¿Ok? Dado que el otro está optimizando, perdón. Eh, Ahora bien, el equilibrio de Nash, esto nos da en general una última caracterización de cómo podemos describir un equilibrio de Nash. En un equilibrio de Nash uno lo puede escribir como las estrategias en las cuales las funciones de mejor respuesta de todos los jugadores se intersecan. ¿Ok? Eh, que como las funciones de mejor respuesta describen lo mejor que yo puedo hacer dado lo que hace el otro, de que se intersequen las funciones de mejor respuesta quiere decir yo estoy optimizando dado que los demás están optimizando, que básicamente es la noción de equilibrio de Nash. Entonces, esas son tres formas posibles en que ustedes pueden llegar a entender ¿cómo se llama? Equilibrio de, de Nash. ¿Ok? Pueden entenderlo como la noción intuitiva. Yo optimizo, dado que los demás están optimizando. Pueden entenderlo en términos de una lógica que sirve sobre todo para juegos con conjuntos de estrategias finitos. Yo tengo incentivos al desvío y nada más reviso si en efecto tengo incentivos a desviarme o no. ¿Ok? Y una última que sirve más para conjuntos de estrategia continuos, las funciones de mejor respuesta donde se intersecan. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora que ya definitivamente entendemos que es un equilibrio de Nash y lo encontramos acá, eh, como
como el sistema es completamente simétrico, entonces podemos imponer que Q sub 1 asterisco es igual a Q sub 2 asterisco e igual a una cantidad Q asterisco. Entonces nos queda todo en términos de una sola ecuación. Multiplicamos ambos lados por 2b, sumamos b q asterisco a ambos lados, y despejamos q asterisco y nos queda que el único equilibrio de Nash de este juego es ambas empresas produciendo un tercio A menos C entre B. ¿Ok? Y entonces ese es el único equilibrio de Nash del duopolio de Cournot. Ahora bien, yo les venía insistiendo que duopolio es un caso intermedio entre monopolio y competencia perfecta. Muchas lógicas se mantienen, por ejemplo, tengan que la condición de primer orden, esto es ingreso total, esto es costo total, entonces la condición de primer orden va a seguir siendo igualar ingreso marginal con costo marginal, nada más que con la diferencia de que dentro de mi ingreso marginal yo tomo en cuenta lo que hace mi empresa rival. ¿Ok? Pero digamos, esas lógicas se mantienen. Entonces, yo les venía insistiendo bastante en que duopolio de Cournot es un caso intermedio entre monopolio y competencia perfecta. Bueno, el resultado de equilibrio también lo justifica de ese modo. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros hemos visto que con esa función de demanda lineal, eh, de precio igualándose con costo marginal C, nos lleva a una cantidad de equilibrio A menos C entre B. Esa era la cantidad de competencia perfecta. Y la cantidad de monopolio, habíamos visto que con esa demanda lineal era la mitad de la de competencia perfecta. ¿Cuál sería la cantidad de equilibrio en el mercado completo en el duopolio de Cournot? Y sería dos veces esto. ¿Sí? Eso es lo que producen las empresas en conjunto. Y entonces de ahí vemos que acabamos en un caso intermedio de cantidades entre monopolio y competencia. Y el precio de equilibrio también también acaba siendo más bajo que el de monopolio, pero más alto que el de competencia. Ahora, lo que está eh, buenísimo ¿cómo se llama? Del oligopolio de Cournot es que es súper fácil de generalizar. Es fácil de generalizar a empresas que no son idénticas, o sea, ponerles funciones de costos distintas. Es fácil de generalizar a empresas que no venden un bien homogéneo, o sea, empresas que enfrentan curvas de demanda distintas. Damos cierta noción de diversidad, pero a la vez de sustitución entre los bienes. Pero en particular es muy fácil generalizarlo a un número arbitrario pero finito de empresas. E igual las seguimos tomando idénticas, vendiendo un bien homogéneo por simplicidad. Digamos, pensemos que cada firma, digamos que tenemos N firmas y que todas siguen enfrentando costos marginales constantes e iguales a C. Y la curva de demanda ahora generalizada sería A menos B por cantidad de mercado, pero ahora la cantidad del mercado completo es la sumatoria de J igual 1 hasta N de lo que venden todas las empresas Q sub J. ¿Ok? Con N igual 2 sería Q sub 1 más Q sub 2. ¿Ok? Entonces cada firma ahí resuelve este problema de optimización. ¿Ok? Ahora podemos desarrollar estos términos para dejarnos algo más fácil. Esto queda A por Q sub I, ¿ok? Menos B, esta sumatoria la podemos separar en Q sub I y en la sumatoria de todos los J distintos de I. Entonces nos quedaría menos B Q sub I por Q sub I, menos B Q sub I por la sumatoria de todos los J distintos de I. Y por último, menos C Q sub I. La condición de primer orden, ignorando la restricción de no negatividad, se va a cumplir igual en equilibrio. ¿Ok? Eh, entonces la vamos a ignorar de momento. Eh, Derivamos, igualamos a cero y nos queda A menos 2B Q sub I menos B, sumatoria de todos los J distintos de I, menos C. ¿Ok? Todo eso igualado a cero. Y bueno, es fácil ver que se cumple la condición de segundo orden. Derivamos con el lado izquierdo con respecto a Q sub I y nos queda menos 2B. ¿Ok? Ahora, para encontrar la función de mejor respuesta, pasamos al otro lado Q sub I y dividimos ambos lados por 2B y eso nos deja la mejor estrategia para I
dado lo que hacen sus rivales. Eso nos da su función de mejor respuesta. Ok. Ahora, en un equilibrio de Nash, todo mundo tiene que estar jugando su mejor respuesta. Entonces, Q sub i asterisco sería igual a menos C menos B por la sumatoria de los Q sub J asteriscos, todo eso sobre 2B. ¿Ok? Ahora bien, un truco que acaba siendo muy útil para encontrar un equilibrio en un oligopolio de Cournot es el siguiente. De como la cantidad del mercado completo es la sumatoria de todos los Jotas. Entonces, esta sumatoria que tenemos acá de todos los Jotas distintos de ahí la podemos expresar directamente como la cantidad que se vende en el mercado menos la que vende la empresa ahí. ¿Ok? Entonces, eso hace que en vez de estar buscando los n q sub is, ahora nos podemos limitar a resolver el problema de encontrar el q agregado y encontrar un q sub i representativo. ¿Ok? Entonces, multiplicamos ambos lados por 2b. ¿Ok? Multiplicamos ambos lados por 2b, nos queda esta expresión que tenemos acá. Eh, Se cancela este acá con este 2 de acá y nos queda esto que tenemos acá. Y si sumamos sobre todos los is, entonces del lado izquierdo nos quedaría b por la sumatoria desde i igual 1 hasta n q sub i, pero eso es q asterisco, ¿ok? La suma de todos los q sub is. Y del lado derecho, de nada depende de i, entonces sería n veces el término que teníamos ahí y ya simplemente despejamos el Q asterisco y ya tenemos la cantidad de equilibrio del mercado completo. Y de una vez tenemos la cantidad de equilibrio del mercado completo, nada más tenemos que sustituir este valor acá en la expresión para Q sub i y ya vamos a tener las cantidades que produce cada una de las firmas. Y entonces, ¿cuál sería el equilibrio de Nash? El equilibrio de Nash es cada una de las firmas produce 1 sobre n más 1 por a menos c entre b. ¿Ok? Ese es el equilibrio de Nash de este juego. Que si ustedes sustituyen n igual 2 van a darse cuenta de que es exactamente el que teníamos en, ¿cómo se llama? En el duopolio. Ahora, algo súper interesante del modelo de Cournot es, vean que cuando n tiende a infinito, la cantidad de equilibrio de Cournot tiende a menos c entre b. Cuando n tiende a infinito, la cantidad de equilibrio de Cournot tiende a la de competencia perfecta. Digamos, tiene sentido eso. ¿Por qué? Porque al final del día las empresas están eligiendo cantidades, ese es el modo en que llegan a ejercer poder de mercado, pero y si hay tantas empresas en el mercado que yo me acabo volviendo una parte insignificante del mercado, y entonces, ¿cómo se llama? Básicamente es como si yo me estuviera volviendo una tomadora de precios de nuevo. Ya si hay una cantidad muy grande de empresas, los agentes tienen una gran cantidad de opciones con las cuales sustituir mi producto, entonces tiene sentido que acabemos en el resultado de competencia perfecta. Bueno, eso vale la pena mencionarlo, digamos. Eh, el modelo de Cournot nos da una referencia sobre qué, eh, qué cosas caracterizan un mercado competitivo o no. En el oligopolio de Cournot, competencia casi que es sinónimo de número de empresas. ¿Ok? Si yo tengo muy pocas empresas, tengo un resultado que se acerca bastante al resultado de monopolio, pero si tengo muchas empresas, tengo un resultado que se acerca al de equilibrio de competencia perfecta. Ahora bien, digamos, tal vez a ustedes les parezca poco sensato pensar que las empresas compiten eligiendo cantidades. ¿Ok? Eh, Tal vez a ustedes lo que les parezca sensato sea pensar, no, compiten eligiendo precios, ¿ok? Compiten fijando precios. Bueno, esa fue la crítica que Bertrand le planteó a Cournot.
y eso es lo que ha resultado al duopolio de Bertrand. Pensamos en dos empresas idénticas que venden, empresas idénticas que enfrentan esta misma función de costos, venden bienes homogéneos y lo que eligen son precios en vez de cantidades. ¿Ok? Entonces, eh, hay muchas formas de modelar el duopolio de Bertrand. Esta es una de tantas. Yo prefiero elegir esta porque la verdad es como con la que se captura más fácilmente la lógica. Entonces, eh, pensamos que hay L consumidores, ¿ok? Y los consumidores le compran a quien les cobre menos, ¿ok? Digamos, tienen una cantidad suficiente de plata y una disposición a pagar suficientemente alta como para que sea el precio que sea, los L consumidores se van a ir a quien les cobre más barato, sea cual sea ese precio. ¿Ok? En equilibrio, en realidad va a acabar siendo un precio bastante bajo. Vamos a ver. Pero, digamos, de momento hacemos ese supuesto simplificador. Los consumidores le van a comprar a quien les cobre más barato. Si ambas empresas cobran lo mismo, entonces se reparten la demanda a medios. ¿Ok? L medios consumidores se van para una firma, L medios consumidores se van para la otra. Entonces, ¿cuál sería, la, cuáles serían las funciones de pagos de las empresas? Bueno, digamos, yo, empresa Y, si yo soy la que cobra más barato, es decir, si el precio que yo elijo es menor que el que elige mi rival, entonces yo me quedo todo el mercado. ¿Ok? Entonces, lo que yo recibo es el precio que elegí menos mis costos por las unidades que me compran los L consumidores. ¿Ok? Si en cambio yo soy la que cobra más caro, entonces de ahí directamente no vendo nada, vendo cero. Y si cobro exactamente lo mismo que cobra mi rival, entonces yo recibo precio menos costo por las unidades que me compran, que sería de la mitad del mercado, L medios. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el equilibrio competitivo en este caso? Perdón, ¿cuál sería el equilibrio de Nash en este caso? Bueno, digamos, a mí me interesaba también enseñarles esta clase con la perspectiva de introducción a la teoría de juegos, para que, digamos, para que ustedes, más que solo ver modelos de oligopolio, vean también herramientas. Entonces, el oligopolio de perdón, de Cournot sirve mucho para ver la herramienta de eh, elegir equilibrio de Nash, encontrando las funciones de mejor respuesta y viendo dónde se intersecan. Eh, Ahora, el duopolio de Bertrand sirve bastante para estudiar la lógica de encontrar equilibrios de Nash, como ver con qué candidatos de equilibrio hay incentivos al desvío y con cuáles no. Entonces, vamos a explotar esta lógica de incentivos al desvío y de que estamos buscando que no haya incentivos al desvío para ir descartando posibles resultados y así encontrar el equilibrio de Nash. Entonces, lo primero que vamos a hacer es descartar que las empresas lleguen a cobrar precios distintos en equilibrio. Entonces, ¿es posible que S1 sea menor que S2 en un equilibrio de Nash? Vamos a llegar a que la respuesta es no. ¿Por qué? Porque, bueno, hay tres casos posibles. ¿Ok? O C es menor que S1, o C es mayor que S1, o C es igual a S1. Hay solo tres casos. Entonces, ¿es posible que S1 sea menor que S2? Bueno, y revisemos los casos. Si C fuera menor que S1, entonces la empresa 2 va a tener incentivos a desviarse. Y simplemente cobra un precio ligeramente más barato que el que está cobrando ahora la empresa 1 y así obtendría beneficios positivos en vez de los beneficios nulos que está obteniendo al ser la empresa que cobra más caro. Entonces, en ese caso, no puede haber eso no puede ser de equilibrio porque la empresa 2 tiene incentivos a desviarse. Si C estuviera por encima de S1, entonces sería la empresa 1 la que tiene incentivos a desviarse. Hey, cobra cualquier cosa por encima de lo que esté cobrando la empresa 2 y así obtendría beneficios nulos, no vendiéndole a nadie, en vez de tener pérdidas, acaparando todo el mercado, vendiendo por debajo de su costo. Ahora, es posible que S1 sea igual a C.
No, tampoco es posible porque la empresa uno todavía tendría incentivos a desviarse. Cobra un precio ligeramente superior, ¿ok? Cobra un precio que esté por encima de C, pero que siga estando por debajo de S2, y entonces ahora va a seguir acaparando todo el mercado, pero al estar vendiendo con un precio un poco por encima del costo, entonces ahora tiene beneficios positivos en vez de tener beneficios nulos. Entonces, ya con eso estudiamos todas las posibilidades, entonces definitivamente es imposible que S1 sea menor que S2 en un equilibrio de Nash. Y simétricamente podemos descartar que S1 vaya a ser mayor que S2 en algún equilibrio de Nash. Entonces, los únicos candidatos de equilibrio que nos quedan son S1 igual, los únicos candidatos de equilibrio que nos quedan son S1 igual S2. Ahora bien, es claro que S1 igual S2 tiene que estar por encima o ser igual que C. ¿Sí? Si estuviera por debajo de alguno de los dos, se desvía y cobra más alto que la competidora y así logra salirse del mercado en vez de mantenerse en el mercado vendiendo con pérdidas. Entonces, es claro que S1 igual S2 tiene que ser mayor o igual que C. ¿Puede ser estrictamente mayor que C? No. ¿Por qué? Porque de nuevo habría alguien que tendría incentivos al desvío. Por ejemplo, la empresa uno. Por simetría podría ser la 2, pero nos basta con que alguna de las dos se quiera desviar. Entonces, si S1 fuera igual a S2 y eso estuviera por encima de C, entonces la empresa uno podría bajar ligeramente sus precios, algo que capturamos con esto acá, que en realidad no es demasiado formal, pero al menos les da una idea, baja ligeramente sus precios y de, ¿qué es lo que obtendría? Obtendría básicamente el doble de las ganancias que está obteniendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque bajo ligeramente mi precio, es decir, cobro S2 menos algo diminuto, prácticamente S2, solo que un poco por debajo, y entonces acaparo todo el mercado completo. Entonces, básicamente duplico mis beneficios de cuando cobraba exactamente lo mismo que S2 y nos repartíamos a medias el mercado. Entonces, de, la empresa tiene incentivos al desvío y entonces el único candidato a equilibrio de Nash es S1 igual S2 igual C. Y vean que en efecto es un equilibrio de Nash. Nadie tiene incentivos a desviarse en ese caso. Dado que mi rival está cobrando C, yo tengo incentivos a cobrar más alto que C. No, ¿por qué? Porque cobrando C recibo beneficio nulo. Cobrando por encima de C recibo beneficio nulo, pero porque nadie me compra. ¿Ok? Cobrando por debajo de C, más bien, ¿cómo se llama? Absorbo todo el mercado, pero absorbo todo el mercado a pérdidas, vendiendo por debajo de mis costos. Entonces, prefiero quedarme vendiendo exactamente a C. Entonces, el único equilibrio de Nash es ambas empresas cobran precios iguales a C. Y entonces esto a veces se le llama paradoja de Bertrand. Solo con dos empresas bastó para obtener el resultado de competencia perfecta. Con solo dos empresas, ahora compitiendo por precios en vez de por cantidades, acabamos llegando a que las empresas llevan el precio al nivel de equilibrio perfectamente competitivo. ¿Ok? Entonces, el duopolio de Bertrand se puede generalizar también a un número arbitrario de empresas. Digamos, si gustan, como ejercicio, ustedes pueden revisar que con un número arbitrario finito de empresas, el resultado es el mismo. eh, pero, ¿cómo se llama? Como que es menos impresionante, ¿verdad? Digamos, el de Cournot está cool generalizarlo, ¿verdad? Porque luego uno se da cuenta que con n tendiendo a infinito, entonces se comporta como en competencia perfecta. En el de Bertrand ya me bastaron solo dos empresas para que nos comportáramos como en competencia perfecta. Entonces ese ya es un resultado que es impresionante en sí. Ahora bien, todo lo que estuvimos analizando hasta ahora es lo que se conoce como juegos estáticos o juegos simultáneos. Pero o sea, todo el mundo está tomando las decisiones al mismo tiempo. A los prisioneros los interrogan en salas separadas.
las empresas en el duopolio de Cournot eligen las cantidades al mismo tiempo, como les decía. Las empresas en el duopolio de Bertrand eligen los precios al mismo tiempo, o sea, no hay ninguna noción de secuencialidad. ¿Ok? Pero a veces... eh, a veces hay contextos en los cuales sí hay secuencialidad, sí hay dinámica, digamos, si alguien toma primero una decisión y luego otra persona toma su decisión con base en lo que observó a la otra hacer, entonces eso es algo que capturamos con juegos dinámicos. Y cuando tenemos juegos dinámicos, la representación en forma normal va a hacer que perdamos cierta información. ¿Por qué? Porque la representación en forma normal solo le interesa jugadores, estrategias, pagos. No le importa el orden en que mueven. Y el concepto de equilibrio de Nash va a perder poder en ese caso. Entonces, para eso vamos a necesitar, para capturar esa clase de contextos, vamos a necesitar lo que se conoce como forma extensiva un concepto que se llama racionalidad secuencial, pero vamos por partes y vamos con un ejemplo para ir entendiendo de qué se trata todo esto. Entonces, pensemos en un contexto ahora sí dinámico. ¿Ok? Por ejemplo, una firma nueva decide si entra o no a un mercado. Y si entra, luego una firma que ya está establecida en el mercado observa si la otra entró o no y, y decide si le hace una guerra de precios o no. Y entonces los jugadores serían jugador uno firma nueva, jugador 2 firma establecida. Los conjuntos de estrategias, la nueva puede elegir entrar o no entrar. Y las estrategias de la firma 2 es, si la firma nueva entra, elegir hacerle la guerra o no hacerle la guerra. ¿Y los pagos cuáles serían? Bueno, ponemos que son, si la firma uno decide no entrar, entonces los pagos son cero para la firma uno, 2 para la firma 2. Si la firma uno decide entrar y la firma 2 le hace la guerra, entonces los pagos son -3 para la firma uno, -1 para la firma 2. Y si la firma nueva decide entrar y la establecida no le hace la guerra, entonces 2 para la firma uno, 1 para la firma 2. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo se vería este juego en forma normal? ¿Cómo lo representaríamos, digamos, con la matriz de pagos? Bueno, la matriz de pagos asociada sería esta, ¿verdad? Entrar guerra, entrar guerra a pago -3 -1, entrar no guerra a pagos 2 1. Y si la nueva no entra, siempre el pago es 0-2-0-2. Entonces encontramos los equilibrios de Nash de este juego. Si la firma nueva decide entrar, ¿qué es lo mejor que puede hacer la establecida? Bueno, y lo mejor que puede hacer es, perdón, si la firma nueva decide entrar, hacerle la guerra, le da un pago de -1, no hacerle la guerra, le da un pago de 1, entonces eh, elige no guerra. ¿Ok? Si la firma nueva decide no entrar, la establecida está indiferente entre guerra y no guerra. ¿Ok? Análogamente, si la establecida decidiera hacer guerra, entonces lo mejor que puede hacer la empresa nueva es no entrar, así recibe 0 en vez de -3. Y si la establecida decide no hacer guerra, entonces lo mejor que puede hacer la nueva es entrar, así recibe 2 en vez de 0. Entonces vemos que hay dos equilibrios de Nash: no entrar y hacer la guerra si entran, hay básicamente una amenaza de hacer la guerra, o entrar y si entran no hacer la guerra. Ambos son equilibrios de Nash. Ahora bien, no entrar y hacer la guerra en caso de que entrara, y eso descansa en una amenaza no creíble, descansa en la amenaza poco creíble de hacer la guerra que tiene la firma establecida. Eso es una amenaza no creíble. ¿Por qué? Porque si la firma nueva entrara, entonces lo mejor que puede hacer la establecida es no hacerle la guerra. ¿Ok? Pero como la forma normal de un juego no captura esa secuencialidad, no captura el hecho de
Una vez ya la firma nueva está adentro, una vez que ya la establecida sabe que ocurrió eso, tiene que tomar sus decisiones, entonces perdemos esa información y el equilibrio de Nash tampoco captura eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Muchas cosas que ustedes van a ver en teoría de juegos, digamos, después de que ya dominan el equilibrio de Nash, lo que empieza uno a ver es cómo depurar el equilibrio de Nash para explotar la estructura de los juegos. En particular, eh, si lo que tenemos es un juego dinámico, ¿cómo refinamos el equilibrio de Nash? Y bueno, el modo en que se suele refinar es con el concepto de racionalidad secuencial. ¿Ok? ¿A qué se refiere racionalidad secuencial? Se refiere a que las elecciones de las empresas, no solo, perdón, las elecciones de los jugadores no sean óptimas solo en el sendero de equilibrio, ¿ok? Sino que sean óptimas en cada punto en el que toque decidir, ¿ok? Eh, ya, ya les explico eso con un poco más de detalle, pero digamos, la racionalidad secuencial consiste en explotar lo que se conoce como la representación en forma extensiva del juego. La representación en forma extensiva del juego es una forma que sí enfatiza el orden en que ocurren las jugadas y enfatiza también la información con la que cuentan los jugadores en cada punto del juego. Entonces, la matriz de pagos está representada de tal forma que pareciera que todo ocurre al mismo tiempo. En cambio, en la representación en forma extensiva, tenemos una noción más detallada de lo que en realidad está ocurriendo. La empresa uno decide no entrar y recibir 0,2 o entrar y al entrar exponerse a lo que vaya a ser la firma 2. La firma 2 decide una vez que vio si la firma uno entró. Si la firma uno entró, tiene la opción de hacer la guerra o de no hacer la guerra. ¿Ok? A esto de acá se le conoce a veces como nodos de decisión. Entonces, una forma de escribir racionalidad secuencial es imponer que las elecciones tienen que ser óptimas en cada uno de los nodos de decisión. ¿Ok? No tiene que ser óptimo solo en los nodos de decisión que efectivamente llegan a jugarse en un equilibrio. ¿Ok? Y digamos, esa es la naturaleza de que esto fuera un equilibrio de Nash, pero que no respeta racionalidad secuencial. ¿Ok? Esto es óptimo, esto es óptimo. ¿Por qué? Esto es óptimo, pero no tomando en cuenta racionalidad secuencial. ¿Por qué? Porque para la empresa establecida sí es óptimo decir que va a ser la guerra porque nunca se llega a ese nodo de decisión. Como la firma nueva nunca entra al mercado, nunca llegamos a este nodo de decisión de acá. Entonces, en el sendero de equilibrio es este de acá. Entonces, no imponer racionalidad secuencial es imponer que en este nodo puede pasar lo que sea. Y un equilibrio de Nash nos permite decir que va a pasar lo que sea ahí, porque el equilibrio de Nash nada más me dice, yo optimizo dado lo que efectivamente están haciendo los demás, y todos estamos haciendo eso. Racionalidad secuencial me impone un poco más, me dice que en cada no en que me toque decidir, yo me tengo que estar comportando óptimamente. ¿Cómo hacemos para hacer esa depuración, para capturar eso? Bueno, ahí resolvemos el juego por inducción hacia atrás. Lo que hacemos es resolvemos desde el último nodo de decisión qué es lo óptimo para hacer para este jugador y luego, tomando en cuenta eso, el jugador que mueve primero anticipa esa elección óptima y considerando esa elección óptima, toma su decisión. Veamos el ejemplo veamos este ejemplo. ¿Ok? Entonces, nos vamos al último nodo de decisión y de ahí vamos a empezar a resolver para atrás. Si la empresa uno decide entrar, ¿qué es lo mejor que puede hacer la empresa 2? Si hace la guerra, recibe un pago de -1. Si no hace la guerra, recibe un pago de 1. Entonces, lo que va a querer hacer la empresa 2 es no hacer la guerra. ¿Ok? Entonces, anticipando eso, anticipando que si la firma uno decide entrar, si la firma uno decide entrar, sabe que a lo que va es a un pago de 2-1. Este pago -3 -1 nunca va a ocurrir. Entonces, de eso simplifica su decisión a lo siguiente. Si decide no entrar, recibe un pago de 0. Si decide entrar, recibe un pago de 2. Entonces, entrar y no guerra es un equilibrio de Nash
que respeta racionalidad secuencial, es el único equilibrio de Nash que respeta racionalidad secuencial. Entonces, sí, así funciona inducción hacia atrás. Ahora, ¿por qué me interesaba enseñarles inducción hacia atrás? Bueno, y porque el tercer gran modelo de oligopolio que nos interesa utiliza inducción hacia atrás, eh, y es el duopolio de Stackelberg. ¿Okay? En el duopolio de Stackelberg, las firmas igual compiten eligiendo cantidades e imponemos que la demanda que enfrentan es la función de demanda lineal y la función de costos es la misma para ambas y tiene costos marginales constantes C. Entonces, compiten en cantidades como con Cournot, pero la diferencia es un asunto de secuencialidad. ¿Ok? La firma uno elige primero Q sub 1, la firma 2 observa Q sub 1 y luego de observar Q sub 1 elige Q sub 2. Entonces decimos que la firma uno es líder y la firma 2 es seguidora. Y hay una sutileza con todo esto, ¿ok? Con estar analizando un juego en el que hay secuencialidad. Para la firma uno el conjunto de estrategias sigue siendo este. ¿Ok? El intervalo de 0 a más infinito, ¿ok? Elige las cantidades Q sub 1. Pero para la firma 2 el conjunto de estrategias es este de acá. Esta anotación, en caso de que no la conozcan, es el conjunto de funciones que van desde S1 al intervalo 0 más infinito. ¿Y por qué es esa cosa tan rara? Y por la secuencialidad. ¿Ok? Como la firma 2 observa Q sub 1 y luego elige Q sub 2, entonces lo que hace no es simplemente elegir Q sub 2. No, elige un plan contingente completo para la acción. ¿Ok? Elige lo que va a hacer dado, decide lo que va a hacer con base en lo que pueda llegar a observar que haga la firma 1. ¿Ok? Entonces, como la firma 2 condiciona, tiene la posibilidad de condicionar lo que hace en lo que observe hacer a la firma 1, en general va a aprovechar eso. Va a aprovechar eso y entonces por eso no simplemente elige una cantidad siempre, sino que con base en cuánto sea Q sub 1, va a decidir cuánto ofrece Q sub 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resolvemos este juego por inducción hacia atrás? Nos vamos hasta el final del árbol de juego. En el final, lo que tenemos es a la firma 2 tomando su decisión después de que la firma 1, después de que observó la cantidad Q sub 1. Entonces, dado Q sub 1, pero más precisamente habiendo observado Q sub 1, la firma 2 resuelve esto de acá. Y ven que este problema de optimización que tenemos acá es el mismo que resolveríamos en un problema de Cournot. Entonces ya sabemos que lo óptimo sería esto que tenemos acá. Pero hay que tener muchísimo cuidado con la interpretación y por eso acá enfaticé en que lo óptimo para la empresa 2, lo óptimo para la empresa 2 no es una cantidad, es una función. La estrategia óptima para la empresa 2 es la cantidad Q sub 2, perdón, la estrategia óptima para la empresa 2 es la función Q sub 2 de Q sub 1 dada por esto. ¿Ok? Y parece una sutileza, pero es súper relevante y más adelante ustedes lo van a entender mucho mejor ya cuando lleguen al curso de teoría de juegos. O sea, formalmente, la empresa 2 no está eligiendo una cantidad solamente. La empresa 2 está eligiendo lo que va a hacer, dado lo que observe a la empresa uno hacer. ¿Ok? Entonces, la estrategia óptima para la empresa no es solo una cantidad, es una función de Q sub 1. ¿Ok? Aquí sí uno podría llegar a pensar como que la empresa 2 sí le está contestando, por decirlo así, a la empresa 1. ¿Ok? Ahora bien, la empresa 2 va a hacer esto en la etapa final del juego. Entonces, inducción hacia atrás. La empresa uno, la líder, anticipa que esto es lo que va a ocurrir y entonces resuelve el siguiente problema de optimización en el primer nodo de decisión. Resuelve maximizar sus ganancias tomando en cuenta que la cantidad Q sub 2 depende de Q sub 1
de este modo que tenemos acá. Entonces, sustituyendo ahí, nos queda el siguiente problema de optimización, que si lo simplificamos un poco más, nos queda esto que tenemos acá. ¿Ok? Y la condición de primer orden, ¿cuál sería? De A menos C medios menos B, pasamos a multiplicar el 2 y se cancelan los dos, Q sub 1, igualamos a cero y es claro que se cumple la condición de segundo orden. Despejamos y nos queda que el único equilibrio de Nash que respeta racionalidad secuencial es este que tenemos acá. ¿Ok? De nuevo, muy importante, ¿ok? Acá el equilibrio de Nash que respeta racionalidad secuencial no son solo cantidades, ¿ok? No es Q sub 1 estrella es igual a tanto, Q sub 2 estrella es igual a tanta cantidad. No, el equilibrio de Nash es Q sub 1, el equilibrio de Nash es uno eligiendo esta cantidad y 2 eligiendo esta función, ¿ok? ¿Por qué? Porque la naturaleza del juego es distinta a la del oligopolio de Cournot. En el oligopolio de Cournot, los dos toman sus decisiones al mismo tiempo, ¿ok? En el oligopolio de Stackelberg, la empresa 2 toma sus decisiones después de haber observado lo que hace la empresa uno. Entonces, su estrategia está siempre condicionada a lo que hace la empresa uno. ¿Ok? Entonces, este es el único equilibrio de Nash que respeta racionalidad secuencial, pero hay muchos otros equilibrios de Nash que no respetan racionalidad secuencial. Por ejemplo, el equilibrio de Cournot original, ese es un equilibrio de Nash. ¿Sí? Ese es un equilibrio de Nash. Digamos, Q sub 1 asterisco igual un tercio A menos C entre B. Q sub 2 asterisco de Q sub 1, un tercio A menos C entre B para todo Q sub 1. O sea, que la empresa 2 juegue la función constante igual cantidad de Cournot. ¿Por qué eso es un equilibrio de Nash? Bueno, ahí de nuevo, porque para la empresa uno es óptimo hacer eso, dado que la empresa 2 no está cambiando su decisión, dado que la empresa 2 no está condicionando su decisión en lo que va a hacer, dado que la empresa 2 siempre produce la cantidad de Cournot, de lo mejor que puede hacer la empresa uno es, no le importa lo que hago, entonces lo mejor para mí es producir la cantidad de Cournot. Y para la empresa 2 es, usted quiere producir la cantidad de Cournot, entonces para mí, dado que usted produce la cantidad de Cournot, en lo que efectivamente llego a observar, no en todos mis nodos de decisión, pero en lo que efectivamente llego a observar, lo óptimo para mí es elegir la cantidad de Cournot. Entonces, eso es lo que hace que sea tan importante especificar las estrategias de este modo. ¿Ok? Ser bien conscientes de lo que estamos resolviendo. ¿Ok? Eh, eh, Porque en realidad hay más equilibrios de Nash en este juego, pero este es el único que respeta racionalidad secuencial. ¿Por qué? Porque este es el único en el que de verdad estamos tomando en cuenta que, dado cualquier cosa que haga la empresa uno, la empresa 2 le quiere responder óptimamente. Y dado que la empresa 2 le quiere responder óptimamente, cuando toma sus decisiones, la empresa uno anticipa eso y utiliza esa información, utiliza esa influencia para sacar ventaja. Y lo podemos apreciar acá. Vamos, este es el equilibrio de Nash, teóricamente, pero la predicción del modelo sería Q sub 1 asterisco igual a esto, Q sub 2 asterisco igual esto evaluado en este Q sub 1, y lo que nos queda son estas cantidades de acá. Y vean que hay cierta ventaja en ser líder. Hay ventaja en ser la líder, porque así yo acabo teniendo el doble de ganancias que tiene mi rival. Ahora bien, lo que analizamos hasta ahora se puede generalizar, ¿ok? En el sentido de que, eh, digamos, tanto en este juego de entrada como en el duopolio de Stackelberg, lo que estábamos pensando era en firmas perdón, lo que estábamos pensando es una firma mueve primero o un jugador mueve primero y luego mueve el otro. ¿Ok? Ahora bien, podría ocurrir que en realidad lo que tengamos es un jugador mueve primero y luego, en vez de ir a una decisión unilateral, arrancan otro juego. ¿Ok? Arrancan un juego simultáneo, por ejemplo.
Entonces, ya para ese caso no podemos utilizar inducción hacia atrás. eh, eh, ¿Por qué? Porque ya, digamos, ya no tenemos una decisión unilateral al final con base en la cual irnos devolviendo para atrás. Ahora lo que tendríamos es un juego. Entonces, ¿cómo hacemos para generalizar eh, 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 inducción hacia atrás? ¿Cómo hacemos para seguir imponiendo racionalidad secuencial? ¿Cómo hacemos para seguir imponiendo que en todos los nodos de decisión las elecciones sean óptimas? eh, en todos los conjuntos de información las elecciones sean óptimas. Bueno, eso lo logramos con imponiendo equilibrio perfecto en subjuegos. Un equilibrio perfecto en subjuegos es lo que nos impone es que, digamos, un subjuego es una parte del árbol que se puede analizar como un juego completo por separado. ¿Ok? Eh, entonces, por ejemplo, de un juego simultáneo metido en el árbol después de una decisión individual. Ya vamos a ver un ejemplo de eso. Un equilibrio perfecto en subjuegos es imponer que en cada subjuego que haya en el árbol tenemos que estar jugando un equilibrio de Nash. ¿Ok? Esto se entiende mucho mejor con un ejemplo, entonces voy a pasar directamente al ejemplo. Digamos, piensen en este juego que tenemos acá. En este juego, el jugador uno elige X y termina el juego, o si elige E, entonces pasa a un juego simultáneo. ¿Ok? El modo en que uno puede representar juegos simultáneos en forma extensiva es con estas líneas de acá. Estas líneas de acá, digamos, cuando dos nodos están unidos por una línea punteada como esta, lo que indica es que forman parte del mismo conjunto de información. ¿Qué quiere decir eso? De que dos no es capaz de distinguir si uno está jugando T o está jugando B. ¿Ok? Entonces, sí, lo que estamos diciendo acá es, si uno elige X, acaba el juego; si uno elige E, entonces uno y dos acaban jugando este juego simultáneo que tenemos acá. ¿Ok? Y entonces, este juego simultáneo de ahí se puede representar con una matriz de pagos. ¿Ok? Entonces, ay, ok, eh, con una matriz de pagos. Entonces, ¿cómo hacemos? Jugador uno elige T, jugador 2 elige L, acabamos con 0, 1. Entonces, TL 01. ¿Ok? TR 32. TR 32. ¿Ok? BL menos 13. BL menos 13 y BR 15. BR 15. Ok, entonces tenemos ahí un juego simultáneo representado en forma extensiva y en forma normal. Ok, eh, ahora lo que nos impone el equilibrio perfecto en subjuegos es que en cada subjuego del árbol, y esto de acá vemos que es un subjuego, ok, es un juego completo que arranca a partir de este nodo. Ok, en este en este juego tiene que estarse jugando un equilibrio de Nash. ¿Ok? Entonces, una vez imponemos que se juegue un equilibrio de Nash, entonces podemos sustituir todo esto que tenemos acá por el pago de equilibrio de Nash. ¿Por qué? Porque como estamos imponiendo que tiene que haber racionalidad secuencial, entonces el jugador uno anticipa que si elige E, el único resultado que va a ser posible en este segundo juego, en este subjuego, es el que resultaría de un equilibrio de Nash. Entonces, buscamos el equilibrio de Nash de este juego que tenemos acá. Y en este juego que tenemos acá, ¿cuál sería el resultado? Si jugador uno juega T, lo mejor que puede hacer jugador 2 es jugar R, recibe 2 en vez de 1. Si jugador uno juega B, lo mejor que puede hacer jugador 2 es jugar R, recibe 3 en vez de 5. Si 2 juega L, lo mejor que puede hacer uno es jugar T, recibe 0 en vez de -1. Si 2 juega R, lo mejor que puede hacer uno es jugar T, recibe 3 en vez de 1. Entonces, el equilibrio de Nash es TR. Entonces, si hay racionalidad secuencial, el jugador uno va a anticipar que si yo elijo E, me meto en este juego. Pero como todos los jugadores estamos tratando de optimizar en todos nuestros nodos de decisión, entonces yo sé que el único resultado posible es R. Entonces, el jugador uno anticipa que a donde llegaría en este R y
su decisión en la primera etapa del juego se vuelve simplemente X con pagos 2,6, E con pagos 2. Compara los pagos 2 versus 3 y acaba decidiendo E. Entonces, el único equilibrio en subjuego perfecto de este juego secuencial que hicimos acá es uno juega E y luego, dado que juega E, elige T en el juego simultáneo y dos, elige R en el juego simultáneo. Ahora, por qué me preocupé en hablarles de esta noción de equilibrio perfecto en subjuegos? Bueno, y porque hay una clase muy particular eh, de, de, de juegos para los cuales ese concepto de equilibrio es el más apropiado, que nos interesa bastante, y es el caso de juegos repetidos. ¿Ok? Juegos repetidos, como el nombre les puede indicar, es un mismo juego, pero los agentes no lo juegan una sola vez, sino que participan en él varias veces. Entonces, eso cambia mucho la naturaleza de si una empresa tiene incentivos a coludir o no con sus rivales. Y para eso es que nos interesa en este tema. Entonces, volvamos un momento a los modelitos de duopolio y, imaginemos que la decisión que enfrentan las empresas en realidad es entre cooperar entre ellas para portarse como un cartel o traicionarse para obtener más ganancias. Entonces, digamos, si estuviéramos trabajando con Cournot, con la demanda lineal de bienes homogéneos y los costos idénticos con rendimientos constantes a escala, digamos, el ejemplo con el que venimos tratando desde hace rato. Entonces, digamos que nos ponemos a pensar en que, digamos, que las firmas ya conocen los resultados que habría de ese juego y en realidad ya ahora solo están pensando en la decisión de, bueno, ahí ya sabemos qué es lo que va a ocurrir. Entonces, ¿operamos o no? ¿Ok? ¿Nos conviene portarnos como un cartel o no? ¿Ok? El modo en que podemos modelar eso es con los siguientes pagos. ¿Ok? Eh, Imaginemos que si ambas deciden cooperar, ambas se llevan un octavo. ¿Ok? Si uno decide cooperar, perdón, si uno decide desviarse y dos decide seguir cooperando, entonces se lleva 9,64 avos. ¿Ok? Dos se lleva 3,32 avos. ¿Ok? Eh, a la inversa, si más bien uno es la que decide quedarse cooperando y dos se desvía, y si ambas deciden desviarse, ambas se llevan un noveno. ¿Ok? Entonces, estos son pagos que podemos representar con la siguiente matriz. ¿Ok? Si ambas deciden mantenerse cooperando, se llevan un octavo. Si la firma uno coopera, pero la firma 2 la traiciona, se desvía, entonces 3,32 avos, 9,64 avos, acá simétricamente. Y si ambas se desvían, un noveno, un noveno. ¿Ok? Entonces, estos pagos no es demasiado importante que sepan de dónde salen, eh, pero no son arbitrarios en realidad. ¿Por qué? Porque, digamos, uno los puede racionalizar del siguiente modo y, digamos, si quieren como ejercicio pueden buscar, pueden ver que no les estoy mintiendo. ¿Ok? Para que, digamos, para que tengamos una noción más sólida de qué significa cooperar y traicionarse en este caso. Digamos, si nosotros interpretamos cooperar como las dos fijamos la cantidad de monopolio y luego nos repartimos ganancias, o sea, las dos en conjunto fijamos la cantidad de monopolio y luego repartimos ganancias a la mitad. Bueno, con lo que acabaríamos sería pueden encontrarlo, los beneficios del monopolio son un cuarto por
esta cantidad que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, los beneficios de cooperar, entendido como nos portamos como monopolio y luego dividimos ganancias, sería la mitad para cada una, o sea, un octavo de esto, un octavo de esto. Ahora, ¿qué significaría desviarse? Desviarse sería competir a la Cournot. Y ustedes pueden verificar que que en el equilibrio de Cournot, efectivamente, los beneficios de las dos empresas son un noveno por esta cantidad que tenemos acá. Y por último, ¿qué significaría desviarse mientras la otra coopera? Eso sería que la firma 2 se mantiene produciendo, digamos, si la firma 2 se mantiene cooperando y la firma uno decide desviarse, eso sería firma 2 produciendo la cantidad, la mitad de la cantidad de monopolio, como en el acuerdo. ¿Ok? Pero firma uno, en vez de estar produciendo la mitad de la cantidad de monopolio, jugar su mejor respuesta a que dos esté eligiendo la mejor cantidad de monopolio. Perdón, la mitad de la cantidad de monopolio. Entonces, ustedes pueden corroborar que si eso es lo que ocurre, entonces las ganancias que recibiría la firma traidora serían 9,64 avos de esto que tenemos acá y la firma cooperativa 3,32 avos de esto que tenemos acá. Entonces, los pagos no son arbitrarios, pero la verdad a nosotros no nos importa demasiado de dónde salen. Pero por si alguien tiene curiosidad de saber por qué estos números en concreto, bueno, los puede encontrar desde ahí. ¿Ok? Entonces, dado que los pagos son esos, las firmas tendrían incentivos a coludir o no. Bueno, y en este juego en el que participan por una sola vez, la respuesta va a ser que no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque encontramos el equilibrio. El equilibrio de Nash, si la firma 2 coopera, entonces 9,64 avos es mayor que un octavo. Entonces, 9,64 avos es mayor que un octavo, entonces la firma uno tiene incentivos a traicionar. Ahora, si la firma 2 me va a traicionar, entonces la firma uno tiene incentivos a desviarse. ¿Ok? Un noveno es mayor que 3,32 avos. ¿Ok? Eh, eh, sí, porque un noveno es 3,27 avos. ¿Ok? Entonces, eh, ¿cómo se llama? Entonces, para la firma uno siempre lo mejor es no cooperar, dado lo que hace la firma 2. Ahora bien, análogamente, si la firma uno decidiera cooperar, entonces la firma 2 se lleva un octavo en vez de 9,64 avos. Perdón, se lleva 9,64 avos en vez de un octavo, traicionando. ¿Ok? Y si la firma uno me va a traicionar, entonces lo mejor que puede hacer la firma 2 es traicionar también. Entonces, el único equilibrio en Nash de este juego es de las dos se traicionan. ¿Ok? Entonces, vean que la naturaleza de este juego es muy parecida a la del dilema del prisionero. ¿Ok? De hecho, les puedo haber explicado este mismo concepto con el dilema del prisionero, pero preferí hacerlo con los pagos del modelo de Cournot para que vean que digamos que va mucho más allá de solo el caso paradigmático del dilema del prisionero. Vean que acá básicamente estamos en algo muy parecido al dilema del prisionero. Es esto no es Pareto óptimo. ¿Ok? Si ambas firmas decidieran respetar su acuerdo, entonces se llevarían un octavo y un octavo en vez de un noveno y un noveno. ¿Ok? Pero eso no es un equilibrio de Nash. Ambos tienen incentivos a traicionarse. Entonces, el único equilibrio de Nash es ambas nos traicionamos. Ahora bien, ¿qué pasaría si agregamos secuencialidad a esto? ¿Qué pasaría si el juego se repite? En particular, si se repite un número finito de veces. Y pensemos que se repite este juego de colusión unas T veces con T arbitrario pero finito. Lo que va a ocurrir es que en el último periodo, todo lo que haya pasado antes se vuelven costos
costos hundidos. Entonces, lo que hay incentivos a hacer es lo que hay incentivos a hacer cuando solo jugábamos el juego una vez, que es ambas nos traicionamos. Entonces, en el último periodo, el equilibrio de Nash, el único resultado posible es las dos nos traicionamos. ¿Ok? Entonces, dado eso, ese es el equilibrio de Nash que va a ocurrir. Pero entonces, nos regresamos al periodo T-1, ahí lo que pensamos es, nada de lo que haga yo en T-1 va a alterar lo que pasa en el juego en T, ¿ok? Porque ahí siempre nos vamos a acabar traicionando. Entonces, desde T-1, lo que tenemos incentivos a hacer es directamente traicionarnos los dos desde T-1. Luego nos vamos desde T-2 y es nada de lo que haga ahora va a alterar el resultado de los siguientes subjuegos, siempre nos vamos a traicionar. Entonces, lo que tenemos incentivos a hacer es traicionarnos de nuevo y así vamos repitiendo el argumento hacia atrás una y otra vez y llegamos a la conclusión de que el único equilibrio perfecto en subjuegos es traicionarnos en todos los periodos. Esto es algo muy especial de este juego. Esto es algo muy especial de este juego. ¿Por qué? Porque tiene un único equilibrio de Nash. ¿Ok? Uno puede demostrar que cuando un juego tiene un único equilibrio de Nash, entonces el juego repetido finitas veces, el único equilibrio en su juego perfecto es, ¿cómo se llama? Es en todos los periodos jugar el mismo equilibrio de Nash. Y vean que el argumento va a ser básicamente análogo al que hicimos acá. De lo que yo haga no altera en nada lo que ocurre en la última etapa, entonces desde la penúltima etapa tengo incentivos a hacer lo mismo que hacía, como si jugáramos solo una vez, y entonces en la antepenúltima tengo incentivos a hacer lo que hacía cuando solo jugábamos una vez y así sucesivamente. Ahora bien, cuando hay más de un equilibrio de Nash, ahí sí podemos obtener resultados más interesantes que solo equilibrio de Nash en todos los periodos. Equilibrios de Nash del juego de una sola vez en todos los periodos. ¿Por qué? Porque eso lo van a ver en teoría de juegos, pero digamos, porque cuando yo tengo más de un equilibrio en Nash, eso me sirve para hacer amenazas creíbles, ¿ok? Cuando yo tengo dos equilibrios de Nash y digamos que uno Pareto domina al otro, entonces yo puedo en una etapa anterior hacer algo así como, vea, si yo observo que en esta etapa usted no me traiciona, entonces para la siguiente etapa yo voy a jugar de un modo que nos conduzca al buen equilibrio de Nash, ¿ok? Pero si usted me traiciona, entonces en la siguiente etapa yo voy a jugar de un modo que nos conduzca al mal equilibrio de Nash. Entonces, ese equilibrio de Nash adicional sirve para acabar haciendo amenazas creíbles. Entonces, eso altera un poco los resultados. Pero acá, acá acabamos con el resultado decepcionante no. O sea, decepcionante dependiendo a quién le pregunten, digamos, si le preguntan a Coprocom, eso más bien sería un gran motivo para ser entusiasta, ¿verdad? Y que no haya incentivos de la colusión ni siquiera en el juego repetitivo. Eh, pero, ¿cómo se llama? Podríamos llegar a pensar, bueno, de verdad no hay algún modo de modelar esto de manera que no sacrifiquemos el equilibrio de Nash único, pero que aún así las empresas tengan incentivos a coludir. Y sí lo hay. Y es pensar en el juego repetido infinitas veces. Digamos, así eh, haciendo un poco apología, ¿verdad? Y les reitero siempre lo de todos los modelos están mal, pero algunos son útiles. Un modo incorrecto, pero muy útil de modelar que no sabemos por cuánto tiempo vamos a estar jugando un juego es de asumir que es infinito, asumir que se repite infinitas veces. Entonces, en la vida real nadie vive infinitos periodos, entonces nunca van a llegar a jugar infinitas veces. Sí, pero un modo de capturar que no sabemos por cuántas repeticiones vamos a estar jugando este juego y para la mayoría de empresas eh,
eso es un supuesto bastante aceptable y no saber por cuánto tiempo van a tener que competir con su rival. De un modo de hacer eso es decir que la cantidad de repeticiones es infinita. ¿Y por qué repetir el juego infinitas veces va a hacer que lleguemos a un resultado distinto al de cuando el juego solo se repetía un número finito de veces? Bueno, y porque ahora no hay último periodo. Si ustedes se fijan, el corazón del argumento que hicimos en la diapositiva anterior fue que nos pudimos ir al último subjuego. En el último subjuego solo hay un resultado posible y de ahí nos íbamos yendo para atrás. Ahora no hay un último subjuego porque el juego se repite infinitos periodos y eso nos va a llevar a que sí haya incentivos a la colusión. Entonces, supongan que las firmas descuentan el futuro con un factor delta entre 0 y 1. Digamos, perfectamente lo pudimos haber mencionado desde el inciso anterior, pero ahí, sin importar el factor de descuento, el resultado siempre era el mismo, entonces preferí omitirlo. Entonces, piensen que las firmas descuentan el futuro con este factor delta. ¿Ok? Y consideren la siguiente estrategia, Green Trigger. ¿Por qué se llama así, digamos, gatillo implacable? Bueno, y porque básicamente es como una estrategia en la cual usted, si jala el gatillo, dispara una secuencia de castigos y es una secuencia de castigos que va a durar de aquí para siempre, entonces es un castigo grim, implacable. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama? A veces a esto se le llaman estrategias Green Trigger. Entonces, imagínense que las empresas consideraran el siguiente acuerdo. ¿Ok? Mientras observemos que jugamos ambas, cooperar, cooperar, en todo lo que pasa, en todo lo que ha pasado en el juego hasta ahora, ¿ok? Yo voy a cooperar. ¿Ok? Pero si llego a observar una desviación en algún punto anterior del juego, entonces yo voy a jugar Kurnot para siempre. O sea, yo voy a jugar traición para siempre. Entonces, como no hay un juego final, en realidad en cada etapa del juego, enfrentamos el mismo problema. ¿Ok? En cada etapa del juego es idéntica a las anteriores y a las siguientes. ¿Por qué? Porque en este punto del juego, ¿cuál es la elección que yo enfrento? La elección que yo enfrento es jugar el juego de cooperación y me enfrento a jugar, repetir infinitas veces el juego de cooperación en el futuro. Ahora me adelanto 60.000 periodos y ¿cuál es la disyuntiva que enfrento? Me enfrento a jugar hoy el juego de cooperación y enfrentarme infinitas veces al juego de cooperación en el futuro. Me adelanto 50.000 periodos más y enfrento exactamente el mismo problema. Me atraso un periodo y enfrento exactamente el mismo problema. O sea, siempre en cada etapa del juego yo estoy enfrentándome a la disyuntiva de eh, hoy jugamos el juego de la colusión y yo sé que luego vamos a seguir jugando esto para siempre. ¿Ok? Y para siempre vale también para mañana, para pasado mañana, etcétera. Entonces, todas las etapas del juego son simétricas. Entonces, nos basta con analizar solo una de ellas para ver si esta estrategia acá es un equilibrio perfecto en subjuegos. Entonces, para ver si hay un equilibrio perfecto en subjuegos, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿esto es un equilibrio de Nash en cualquier parte del juego que consideremos? ¿Ok? ¿Alguien tiene incentivos a desviarse? Y vamos a llegar a que si el factor de descuento es suficientemente alto, nadie tiene incentivos a desviarse. Digamos, pensando en que la firma 2 juega de ese modo, vamos a analizar la decisión de la firma 1, pero ustedes pueden ver que es perfectamente análogo. Entonces, si la firma 2 juega de ese modo, el pago de 1 por cooperar es el siguiente. Recibiría un octavo, o sea, la mitad de las ganancias de monopolio, ¿ok? Durante todos los periodos de aquí en adelante. Entonces, esos periodos se descuentan con un pago delta la t. Entonces, desde t igual 0 a más infinito, delta la t por un octavo. Y como esto es una geométrica, entonces esto es igual a un octavo por 1 sobre 1 menos delta. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería el pago por desviarme? O el mejor pago que tendría por desviarme. Me desvío, obtengo las ganancias de la traición, mientras usted, tonto, confía en mí,
y siguió produciendo siguió produciendo la mitad de monopolio, ahí obtengo los 9,64 hoy, pero a futuro, hey, acabo recibiendo Cournot de aquí hasta el final de los tiempos. Entonces, esto es una geométrica que empieza en uno, entonces a lo que converge esa serie es a esto que tenemos a la derecha. Entonces, para que la firma uno no tenga incentivos a desviarse, esto de acá arriba tiene que ser mayor que esto de acá abajo. Despejamos, multiplicamos por uno menos delta ambos lados, reordenamos términos y a lo que llegamos es que si delta es mayor o igual que 9 17, entonces nadie tiene incentivos a desviarse. ¿Ok? Porque simétrico. Perdón, porque para dos el problema es exactamente el mismo. Eh, entonces, lo que tenemos es, si las firmas valoran suficientemente el futuro, entonces coludir en todos los periodos es un resultado que se puede sostener como equilibrio perfecto en subjuegos. ¿Ok? Si este delta es como mínimo 9 17, entonces esta estrategia de gatillo eh, que teníamos acá nos lleva a observar que las empresas sí acaban coludiendo todos los periodos. Digamos, esto es parte de un resultado mucho más general. Eh, digamos, son resultados que se conocen como Folk Theorem. eh, digamos, no es que Folk fuera un teórico o un economista, no, digamos, lo que se quiere resaltar es como que era un resultado del pueblo. eh, digamos, porque digamos, en general, el Folk Theorem es, si usted tiene un juego repetido infinitas veces, usted puede sostener casi que cualquier resultado con pagos medianamente razonables como equilibrio perfecto en subjuegos si sus agentes son suficientemente pacientes. Ese es el Folk Theorem. Eh, bueno, hay más de uno, pero ese es como el que se refiere la mayoría de las personas. Eh, digamos, el Folk Theorem le dice a uno, eh, en un juego repetido infinitas veces, si yo tengo pagos que digamos que sean mejores que algo que se llama min-max, que digamos, no es importante que lo sepan, pero básicamente es como eh, el, 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 el peor castigo que me pueden imponer en un juego. ¿Ok? Entonces, si yo tengo agentes suficientemente pacientes, entonces yo puedo sostener como equilibrio perfecto en subjuegos eh, cualquier, ¿cómo se llama? Cualquier resultado que me dé una combinación de pagos mejores que ese min-max que les comento. Entonces, a eso se le suele llamar folk theorems porque, digamos, era un resultado o un conjunto de resultados de que como que toda la profesión conocía, pero que nadie había decidido publicar a título individual. Todo el mundo lo conocía, todo el mundo lo usaba, pero nadie se lo había adjudicado. Luego en los 70 sí hubo quien decidió ya publicar una cuenta, una prueba formal a nombre propio, pero digamos, por mucho tiempo, incluso hasta ahora, se le sigue conociendo como folk theory. Entonces, básicamente eso cubre todo nuestro tratamiento perdón, nuestro análisis de oligopolio. ¿Ok? Ya estudiamos competencia por cantidades, ya estudiamos competencia por precios, ya estudiamos competencia cuando hay líderes y seguidores, y ahora estudiamos incentivos a la colusión y vimos que si las empresas son suficientemente pacientes y si saben y si no saben por cuánto tiempo van a estar teniendo que competir con sus rivales, como en la práctica ocurre, hay incentivos a la colusión. Entonces, básicamente eso sería la tesis 8 y ya lo último que les comentaría por hoy es el artículo interesante para que a pesar de que la clase haya sido virtual, no se queden sin el artículo interesante de este tema.
y es el modelo de competencia monopolística de Dixit y Stiglitz. Digamos, puede que alguno de ustedes diga, bueno, y la verdad, a mí no me convenció nada de lo que escuché en la última hora y media. Digamos, yo no siento que eso refleje la competencia como yo la veo cuando voy al supermercado, cuando voy al centro comercial. Yo ahí lo que veo es un montón de marcas, no veo gente compitiendo por cantidad, no veo gente compitiendo por precios, no veo, no sé si veo líderes y seguidores, no sé si veo colusión, pero definitivamente veo marcas. Bueno, y la economía tiene modelos para eso, en particular el modelo fundacional o el modelo más básico y versátil es el modelo de competencia monopolística de Dixit y Stiglitz. Ustedes probablemente recuerden la introducción a la economía que era competencia monopolística. Competencia monopolística era eh, diversificación del producto y libre entrada. ¿Ok? Básicamente lo que me imaginé que sospechaban cuando entraron en el supermercado, en el centro comercial, hay un montón de marcas, eh, o sea, hay marcas, hay diferenciación y hay un montón. ¿Ok? Hay libre entrada y hay diferenciación del producto. Entonces, ¿cómo modelamos eso? Bueno, y el modo en que lo hicieron Dixit y Stiglitz es, asumamos que tenemos en empresas, cada una produce una variedad y los consumidores tienen las siguientes preferencias por esa variedad. ¿Ok? Tienen preferencias CES. ¿Ok? Esto de un continuo de medida uno, básicamente es como, o sea, pueden pensar que este es un gran agente representativo, o pueden pensar que hay un montón de agentes chiquititos, como las preferencias CES son Gorman, entonces luego se pueden agregar, no hay problema con eso, pero el asunto es, hay preferencias CES, eso es lo que queremos reflejar. Entonces, si el ingreso nominal fuera E, nosotros desde el primer parcial sabemos que la Marshalliana en este caso sería esto que tenemos acá, donde P es el índice de precios de Dixit y Stiglitz. De ahí fue que es, de este artículo es que sale el nombre. Ahí. Entonces, ¿qué problemas resuelven las firmas en este caso? Cada variedad la produce una firma con esta función de costos. Este costo fijo no va a ser tan relevante para nosotros porque no voy a discutir como lo de, ¿cómo se llama? Lo de cómo el modelo endogeniza el número de empresas, pero bueno, por si lo quieren buscar es por eso que nos interesa ponerlo. Pero el modo en que van a elegir las empresas es cada una maximiza sus beneficios. Sus beneficios es precio por lo que les demandan de esta variedad, menos costos. Ahora bien, por eso es que el nombre de competencia monopolística está tan bien puesto. Hay hasta cierto punto, cada empresa es una monopolista de su variedad. Cada empresa observa completamente la demanda por su variedad. Eso es lo que entra en su función objetivo. Esta cantidad es directamente la función de demanda del consumidor por ese producto. Entonces, cada empresa es un monopolista de su variedad. Pero sigue habiendo competencia. ¿Por qué? Porque lo que la empresa, ¿cómo se llama? Porque lo que la empresa, perdón, porque esta función de demanda por mi variedad depende de los precios que fijan las demás empresas capturado por el nivel general de precios P o el índice de precios de Dixit y Stiglitz P, y depende de la elasticidad de sustitución que hay entre mi producto y los de la competencia. Entonces, sustituyendo lo que es Q sub I, la función objetivo nos queda de este modo. eh, Tomando P como dado, eso lo que captura es el supuesto de muchas empresas. Ok, digamos, asumimos que hay tantas empresas que mi impacto sobre el índice de precios es nulo. Entonces, tomando P como dado, la condición de primer orden nos quedaría esto que tenemos acá y el precio que acaba queriendo fijar la empresa es este margen por encima del costo marginal. Entonces, hay un montón de cosas interesantes que se pueden analizar del modelo de Dixit y Stiglitz. Por ejemplo, lo que les decía, endogenizar el número de firmas, ver cuál es la cantidad óptima
de variedades, etcétera, cómo depende ese número de variedades de la cantidad de empresas, perdón, del nivel de ingreso que hay en los consumidores. Un montón de cosas interesantes se pueden analizar, pero incluso, digamos, incluso enfocándonos solo en esto que tenemos acá, ya podemos estudiar algunas cosas interesantes. La empresa cobra un margen por encima de su costo marginal, pero ese margen desaparece conforme sigma tiende a infinito. Conforme sigma tiende a infinito, los bienes se vuelven sustitutos perfectos y, perdón, los bienes se vuelven sustitutos perfectos y desaparece el poder de monopolio. Otra cosa interesante es muy real pensar en términos de variedades y ustedes pueden ver de que este modelo hasta cierto punto ofrece predicciones muy acertadas sobre el mundo. Por ejemplo, ustedes pueden ver que este modelo se podría generalizar fácilmente a una empresa que vende más de una variedad y empresas que tienen costos marginales en principio diferentes. Digamos que este C no sea el mismo para todas las empresas y que en vez de P I Q sub I menos C Q sub I, lo que tuviéramos sería sumatoria a lo largo de varios Is de P I Q sub I y C Q sub I. Y bueno, uno puede apreciar que el resultado acabaría siendo básicamente el mismo, cobrar un margen por encima del costo marginal. Bueno, si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, en el mercado de las gaseosas, ustedes ven la, la Fanta, la Fresca, la Coca-Cola, la Coca Cero, todas cuestan aproximadamente lo mismo, consistente con que todas se produzcan con un mismo costo marginal, porque todas son de la Coca-Cola Company, y a todas se les esté cobrando un mismo margen por encima de ese costo y la Pepsi es ligeramente más barata, consistente con que se le esté cobrando un mismo margen, pero que tenga un menor costo marginal de producción, que parece ser el caso. Entonces, ya solo con el mercado de las gaseosas, que es un mercado con libre entrada hasta cierto punto, y ¿cómo se llama? Y con una enorme variedad. Hay mucha diversificación y hay muchas competidoras. Ahí hay ya una predicción bastante fuerte y acertada del modelo de competencia monopolística. Entonces, sí, este artículo es muy interesante. Digamos, yo les recomendaría digamos, que si les llama la atención lo busquen, que jueguen con él, con sus resultados, porque, digamos, más adelante en la carrera lo van a ver porque eh, en, luego en comercio internacional se usan modelos bastante análogos. Entonces, por si quieren revisarlos de ahora, les puede parecer interesante. Sí, entonces esto fue nuestra introducción a la teoría de juegos y con esto cubrimos todo a la tesis 8. Ojalá les haya parecido interesante y ojalá les sirva mucho, no solo para microeconomía, sino también para el siguiente curso ya de teoría de juegos propiamente dicha y que lleguen un poco más ambientados o por lo menos conociendo a los personajes de los que les van a hablar. Y, y sí, ojalá que les haya gustado la clase. Y bueno, cualquier duda que les surja, por favor me dicen, no, no tengan reparo en preguntarme, ¿verdad? Yo lo que menos quiero es que se queden ustedes con alguna consulta o inquietud. Cualquier duda que tengan, por favor me dicen y yo con todo gusto se las atiendo. No, no duden en preguntarme. Entonces, bueno, muchas gracias por su comprensión y si Dios lo permite, nos vemos el viernes.